Vamos a hablar de los 6 demonios principales que son mencionados en la Biblia y cuáles son sus funciones. Al hablar sobre demonios, es importante que vayamos a la palabra de Dios en vez de recaer en nuestras experiencias o lo que leemos online. Muchas veces durante la liberación un demonio dirá que es un demonio, por ejemplo, de obesidad, de cansancio, de odio, de ira, un demonio de la religión, o el espíritu de Jezabel, o tantos otros. Es importante entender que los nombres de los demonios revelan la naturaleza de los demonios. Los espíritus impíos a veces se hacen llamar por animales o gente histórica que fue notoria por sus malas acciones. Inclusive en la Biblia, los espíritus malignos son referidos como espíritus impíos, espíritus familiares, espíritus de mentira y ángeles de Satán. Y su objetivo es acosar, atormentar, esclavizar, causar adicciones, profanar, engañar e inclusive atacar el cuerpo físico. El primer espíritu que quiero mencionar, que está mencionado en la Biblia, mencionado en el 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 17, donde Pablo le dice a Timoteo que Dios no nos ha dado un espíritu de miedo. Espíritu de miedo. El espíritu de miedo es un demonio. Hay un miedo saludable. También hay un miedo a Dios, pero también hay un espíritu del miedo. El espíritu del miedo es un espíritu natural que invade tu vida. Es un miedo de circunstancias, miedo de la muerte, miedo de manejar un auto, miedo de volverse loco. Es una timidez crónica, paranoia, miedo de quedarse solo, miedo de perder el trabajo, miedo del fracaso, miedo de casarse, miedo de enfermarse, horrores, pesadillas y también el miedo a la oscuridad. Hay miedos naturales. También hay un temor santo, el temor al Señor. Pero también hay un miedo demoníaco. Es un miedo antinatural que toma poder de nuestra vida y nos paraliza y nos frena de hacer lo que Dios quiere que hagamos. Muchas veces detrás de eso hay un espíritu demoníaco. Y cuando la persona experimenta liberación, también experimenta esta liberación de este miedo y empiezan a poder ir a lugares a los que no podían ir antes o pueden tener relaciones que no podían tener antes, porque algo siempre los retenía como una cadena y no les permitía ir tan lejos como Dios quería. El segundo espíritu que quiero resaltar en la Biblia es el espíritu de la muerte. En Juan capítulo 10, versículo 10, habla de la naturaleza de Satán, que es de matar, robar y destruir. Y si él no puede destruir, él matará. Si no puede matar, él robará. Quiere decir, él tomará algo de tu vida sin ni siquiera estar presente o visible para ti. Un espíritu de la muerte es un espíritu que está detrás de pensamientos constantes de suicidio, asesinatos, epilepsia, automutilación, aborto y convulsiones. Un espíritu de la muerte muchas veces aparece en gente que se corta a sí misma o gente que contempla suicidio o que experimenta inclusive convulsiones o epilepsia. Muchas veces el espíritu entra a través del aborto. Cuando la gente comete aborto, entonces entra el espíritu en esa vida, el espíritu del asesinato, el espíritu de la muerte, y comienza a generar plagas en tu vida. Quizás estás viendo estas señales en tu vida. Mientras estás escuchando esto durante esta lección, no quiero que simplemente escuchen y tomen notas, sino que hagan un inventario de su corazón. Vean si estos patrones se están repitiendo en tu vida. Vamos a orar juntos en unos minutos y vamos a causar que el Espíritu Santo rompa el agarre del espíritu del miedo y del espíritu de la muerte de tu vida. Otro espíritu es el espíritu de la lujuria. Como se menciona en Oseas, capítulo 5, versículo 4, es una fuerza maligna detrás de la pornografía, el adulterio, la fornicación, prostitución y homosexualidad. Muchas veces este demonio aparece en sueños sexuales como un marido o como una esposa en un sueño. Hay un demonio que está detrás de la pornografía. Cuando la gente ve pornografía, no se da cuenta de que hay mucha gente que participa en la creación de estos films y a veces están inclusive tomando drogas porque tienen que tomar drogas para actuar esto. Y esto puede ser una gran puerta abierta al reino demoníaco. Y esto se puede transmitir a tu vida. El espíritu demoníaco puede entrar en tu vida y tú tienes que renunciar a eso, olvidarlo, caminar hacia el otro lado para poder caminar con el Espíritu Santo en vez de vivir bajo influencia y control de demonios como el de la lujuria.
Otro ejemplo es el espíritu de la adicción o espíritu de atadura, que se menciona en Romanos 8:15. Es un demonio que está detrás de la adicción al alcohol, las drogas, fumar, el juego y también los videojuegos. También como adicciones más suaves, como la adicción a la comida, la adicción al teléfono, computadora, el dinero, el trabajo, el sueño. Es cuando la gente tiene un comportamiento adictivo y piensan que es un hábito, pero muchas veces detrás de este hábito hay un espíritu demoníaco que causa a la persona a volver a caer una y otra vez al mismo problema. Por ejemplo, si eres adicto a fumar o beber, no importa que sean cosas legales, si no paras de caer en esto una y otra vez, intentas terapia, intentas disciplinarte y no lo logras, ¿por qué no buscas guía de Dios? ¿Por qué no crees que podrías ser liberado por Dios de este deseo descontrolable y luego poder verte caminando en libertad después de tu liberación? Otro es el espíritu de la enfermedad. Es similar al espíritu de la muerte y está detrás de las alergias, diabetes, artritis, cáncer, debilidad constante, desórdenes mentales, fallas de órganos e infecciones. Son similares al espíritu de la sordera o al espíritu que hace a la gente muda. Y vemos en la historia de la Biblia, donde hay una persona que no podía hablar ni oír, y detrás de eso había un demonio que había tomado su disfunción por su nombre y funcionaba en su disfunción. Cuando el demonio fue expulsado, la persona empezó a hablar y la persona empezó a oír. Hemos visto muchas veces a gente que no puede tener hijos y una vez que expulsan a un demonio pueden ahora sí tener hijos. Vemos una persona que tiene un problema de sueño, apnea del sueño, y cuando el demonio fue expulsado, fueron liberados. Otra persona, recuerdo, tenía cáncer en su sangre y cuando fueron liberados, también fueron sanados. Dios es capaz de traer una sanación total a tu vida y muchas veces, durante la liberación, se da lugar a la sanación también. Por eso no se nos llama solamente a orar por sanación, sino a curar a los enfermos, trayendo la palabra de Dios y poniendo el reino de Dios como primer plano en esta escena para que la gente pueda experimentar la liberación, porque muchas veces detrás de la liberación está la llave a la sanación. Espíritu del orgullo. El orgullo no es solo una emoción, sino que también puede ser un espíritu que trae arrogancia, venganza, rebelión, egoísmo, lujuria por poder, criticismo, ira, crueldad, gloria y también celos. Es cuando una persona no solo cae en orgullo, sino que el orgullo los posee. Por favor, comprendan que Satán no cayó del cielo porque Satán estuviera robando o estuviese mintiendo. Satán no cayó del infierno por estar viendo pornografía o fumando marihuana. Cayó del cielo por el orgullo. Es uno de sus demonios favoritos, es una de sus características favoritas, la arrogancia y el orgullo. Y el último es el espíritu de la pitón, o el espíritu de la adivinación, como dice en Hechos 16:6. El espíritu de la pitón, o el espíritu de la adivinación, tiene como tarea principal engañar. El espíritu opera a través de un culto, por ejemplo, los masones, los mormones, la cientología, las sociedades secretas, la nueva era, los testigos de Jehová, las religiones orientales, la lectura de fortuna, magia blanca y negra, llamados al diablo, numerología, alabanzas a Satán, levitación, tablas de Ouija, hechizos, el horóscopo, el zodíaco, acupuntura e inclusive atrapasueños. Detrás de muchas de estas cosas, si no todas, hay demonios que pueden atacar a una persona si éstas vienen en contacto con estas cosas. Muchas veces, a veces puedes crecer en una familia que te dedicó a uno de estos entes ocultos y luego de convertirte en cristiano todavía notas una presencia oscura que te está siguiendo a todos lados. Quizás tú te acercaste a Dios viniendo de una religión falsa y notas que hay un retraso en tu progreso. No quiero por esto decir que hay una culpa en el diablo. Dios nos dice que no culpemos al diablo, sino que lo resistamos, que expulsemos a los demonios, que no los culpemos, porque eso no te va a traer ninguna realización. Tienes que volverte en contra de estas maldiciones generacionales, de estas herencias que se te han pasado y reclamar la bendición de Abraham. Y en ese caso sí recibirás realización en tu vida. Los demonios están condenados al fracaso y tú vas a tener éxito porque eres un conquistador en Cristo Jesús. Vamos a tomarnos ahora un momento
para enfrentarnos a todo espíritu de miedo, espíritu de atadura, espíritu de enfermedad, espíritu de pesadumbre, espíritu de depresión, espíritu de pitón, que quizás estén atacando tu vida en este momento, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, te pido que llenes el cuarto ahora mismo. Tu presencia es lo que trae liberación. Señor, tu palabra dice que donde esté el Espíritu del Señor, habrá libertad. Ven, Espíritu Santo, ahora mismo. Llena ese cuarto. Yo comando a cada espíritu de miedo, comando a cada espíritu de aflicción, comando a cada espíritu de pesadumbre y cada espíritu de pitón o serpiente, cada espíritu de lujuria y cada espíritu de orgullo. En el majestuoso nombre de Jesús, sueltes a la gente de Dios ahora mismo. Salgas de esa persona ahora mismo. Abandona a esa persona ahora mismo. En el majestuoso nombre de Jesús, seas liberado. En el nombre de Jesús, seas liberado en el majestuoso nombre de Jesús. Señor, aplica tu sangre sobre esta persona ahora y habla tu palabra de liberación en su situación. Déjalos experimentar esa liberación ahora mismo, en el majestuoso nombre del Señor Jesucristo. Amén.